Ser podcast. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me, your gift of love to me, life to live for me, breathe to make me. Hola, buenas tardes. Lo primero, respirar, que es el mejor consejo para estos días. Marta Delvado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Isaías tardes. Lafuente, bienvenido. Hola. Luz Sánchez Mellado, ¿qué Hola, tal vas? ¿qué tal? Bueno, como no parece que al menos de momento, nunca se sabe, pero de momento no parece que vaya a prosperar el amago de una moción de censura contra Pedro Sánchez, como la ola de calor tampoco tiene mucha pinta de remitir, igual algo por el norte dicen, ¿no? Pero de momento no cambia mucho, y como lo de los trenes que se estropean y dejan tirados a centenares de pasajeros, ya casi lo incorporamos a nuestra rutina habitual. Vamos a hacer una cosa hoy al abrir la ventana. Vamos a recuperar algo que la semana pasada nos conmovió a todos y a todas, pero como va todo tan deprisa y pasan tantas cosas, es posible que lo tuviéramos ya así como medio archivado. La semana pasada 5 mujeres fueron asesinadas. 1, 2, 3, 4 y 5. También un niño de 3 años, el hijo de una de ellas. Y como cada vez que ocurre algo así, que hay un pico de estos muy bestia de violencia machista, se guardaron minutos de silencio, se convocaron comités de crisis y volvimos a plantearnos un montón de preguntas sobre qué se podría hacer para frenar este drama. Un drama del que hay que recordar las muertes, los asesinatos, son solo la punta del iceberg. Por debajo de los crímenes, que son lo peor de lo peor, obviamente, hay miles de mujeres en peligro, en riesgo grave, o conviviendo con hombres que les amargan la vida, con violencia física, con violencia psicológica, como sea. A veces lo denuncian, cada vez más, afortunadamente, pero a veces no. Quizá por miedo o porque piensan que a ellas nunca les va a pasar. Hoy en la ventana vamos a hablar con alguien que nunca pensó que le pasaría algo así, porque como dice, abro comillas, siempre estuve del otro lado ayudando a las mujeres, dándoles voz, acompañándolas minuto a minuto en el hospital o poniendo la denuncia, pero cuando te toca a ti lo ves de otra forma. Ella es mediadora y ahora víctima también de violencia de género. Está en los estudios de Radio Vigo. Vanessa Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Lo primero. Bien, tranquila. Así asomándote a la radio a la ventana. ¿Cómo estás? Bueno, pues asimilando todo este proceso. Oye, ¿cuántos años como mediadora ayudando a mujeres que han sufrido malos tratos? ¿Cuánto tiempo llevas de experiencia? 14 años, camino de 15. O sea, tú sabrás, conocerás las señales, las estrategias, las herramientas, porque lo habrás aconsejado un montón de veces, ¿no? ¿Nos cuentas tu historia? ¿Te podemos preguntar eso? Sí, pues nada, yo soy mediadora, acompañaba a las víctimas, a la denuncia, al hospital, a los centros de emergencia, a acompañar a sus hijos a los puntos de encuentro. Y bueno, como tú bien decías hace un momento, estaba detrás de la barrera. Ahora que estoy delante, pues veo las cosas de otra manera. No, aunque tú aconsejes a tus víctimas, al final tú no ves esas señales. Pues os voy a contar un poco mi historia. Sí. Empezó todo el 24 de octubre del 2024. Yo quería zanjar una relación de 3 años y medio. Uh-huh. Bueno, la persona no quería terminar la relación, fueron discusiones hasta que un día llegó, que ese mismo día me entró por la puerta de casa, Bueno, empezamos a discutir y nada, me tiró al sofá, había una plancha que era lo que yo iba a hacer, me puso la plancha en la cara diciéndome que si no lo perdonaba me iba a quemar. Bueno, entonces yo no sé cómo pude,
cogí mi teléfono, marqué un número que era el de una persona, que fue la que me salvó, una amiga, y esto empezó todo en una habitación. No tengo muchos recuerdos, pero fue todo en una habitación, y cuando pude escapar, mi amiga me decía que había llamado a la policía, que ya estaba de camino a mi casa. Llegó la policía y a él lo detuvieron. Se celebró un juicio rápido, salió con una orden de alejamiento que se la saltó el 6 de marzo. ¿Se la saltó y qué hizo? Pues el 6 de marzo a mí nadie me comunicó que él ya había llegado y apareció en la puerta de mi casa. Yo, una persona normal y corriente que llaman al timbre, pues a lo mejor despistada o tal, pues abrí la puerta y apareció él y bueno, me empezó a insultar. Yo quise cerrar la puerta, él entró y ahí empezaron los golpes, me tiró una lámpara a la cabeza que se rompió. Yo en defensa, pues lo primero que pude hacer es ir a la cocina, cogí un cuchillo para defenderme, pero al final la fuerza de él me lo arrebató. Me volví a tirar al sofá y noté el cuchillo como me lo estaba clavando poquito a poco en las partes de encima de los pechos. Y bueno, le di una patada y lo único que pude hacer es escaparme corriendo a la puerta de casa a pedir auxilio y socorro, y un vecino llamó a la policía y él se escapó. Después, bueno, vino la policía, yo no me había dado de cuenta de que estaba con la cara ensangrentada. Me hablaron, me llevaron al hospital, me hicieron un reconocimiento y me llevaron a mi casa con mi padre. Y bueno, estando con mis hijos y a todo esto en manos de mi abogada, que está ahora mismo aquí a mi lado conmigo acompañándome, que se lo agradezco mucho. Y el viernes se pone la denuncia. El sábado 8 de marzo, Día de la Mujer, se celebra el juicio y a esta persona se le condena y lo meten en la cárcel 4 días. 4 días que ahora mismo está en libertad. Hay una comparecencia y lo ponen en libertad a vista de juicio. ¿Lo has vuelto a ver o a cruzarte con él? A día de hoy no. Mientras duró vuestra relación, ¿no viste ningún síntoma de ese hombre agresivo que al final acabó atacándote? No, porque nuestra convivencia era muy poca, porque él trabaja en el extranjero y en casa pasa muy pocas semanas. Y bueno, cuando empecé a ver algo de alerta fue en los últimos 15 días antes de lo sucedido, y ahí fue cuando yo quise cortar la relación y él dijo que no. ¿Y ahora cómo estás, Vanessa, sabiendo que pues que él está en tu ciudad y que te agredió una vez, luego volvió a agredirte otra? Bueno, pues es verdad que sí que sales de casa con un poco de miedo, pero soy fuerte, tengo gente a mi lado apoyándome y en manos de profesionales, de psicólogos. Y bueno, también hago esto por dar voz, porque los sistemas no están funcionando bien. Esto te tiene que hacer algo, porque estas víctimas que, como tú bien dijiste la semana pasada, ese menor no puede pasar. ¿Tú tienes protección ahora? Tengo protección, sí. Vanessa, hablabas de que se ven los toros o los animales desde el otro lado de la barrera totalmente distintos. Tu testimonio es doblemente valioso porque tú tienes el cara a cara con mujeres que estaban pasando por eso. ¿Por qué dices que se ven de otra manera? Porque cuando estás sentada delante del juez y tienes que contar tu historia, nunca piensas que esa historia te está pasando a ti. Nadie está vacunada contra esto. Nadie está vacunada. Le puede pasar a cualquiera de tu alrededor y a cualquier persona. Da igual que sea clase media, alta, baja, te puede pasar. ¿Es posible que a partir de tu experiencia tan dilatada con mujeres que habían sufrido, que sufrían violencia de género, te creyeras, la palabra no sería inmune, pero te creyeras que ya lo sabías todo y te pillara por sorpresa? Perdona que te lo pregunte, es por intentar entender. Bueno, a lo mejor puedo pensar que sí, pero es que nunca te ves, nunca piensas que te va a poder pasar a ti. Tú estás muy metida en acompañar a esas víctimas, trabajar con esas víctimas, que no va a pasar nada, que estamos aquí para apoyarlas, abogados, psicólogos, forenses, nosotras las mediadoras, pero al final te pasa a ti.
Hay algo que obviamente a vista de las víctimas vemos que no funciona, que está fallando en el sistema. Y tú lo acabas de decir, Vanessa. ¿Cuál sería la prioridad para arreglarlo un poco, aunque sea? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Pues que formen a más personal. Los policías, los custodios, sanitarios, trabajadoras sociales, más dinero y más formación. No puede haber que en Vigo haya policías custodios que lleven a 98 o a 100 mujeres. Wow. Es imposible. ¿Por cabeza? Es imposible. ¿Por cada uno, dices? Sí, por cabeza. Es que es imposible, inviable, porque una de ellas llama y a lo mejor esa policía custodio está en otra emergencia. Cuando lleguen, ¿está o no está? Que se hagan la pregunta los de arriba. Porque perdona, Luz, esa es la protección que tienes, un policía custodial que tú llamas en un momento en el que te sientes vulnerable. Pues a la policía custodio se le llama cuando tú ves, imagínate, pues al maltratador que se está saltando la orden de alejamiento y ellos, si en ese momento no están cerca de tu zona, llaman a una patrulla y entre que llega la patrulla no, ¿qué puede pasar? Vanessa, en tu larga experiencia como asistente, bueno, digamos, testigo de la violencia contra otras mujeres, ¿se corre el peligro de prejuzgar a estas mujeres? ¿Por qué vuelves con él? ¿Por qué no denuncias? ¿Por qué se cuestiona tanto a las mujeres víctimas de violencia de género y no tanto a los victimarios? Bueno, porque por ser mujer ya te señalan. Entonces, como que las mujeres somos la que... perdona la palabra, jorobamos a los hombres, todo a los hombres. Nosotros por ser mujeres tenemos que escuchar un grito o insultarnos, o somos menos por trabajar a lo mejor en hostelería, panadería, sanitaria, y tú aunque trabajes en un concesionario eres mejor que yo o peor que yo, no. Entonces, bueno, sí que se juzga de que si vuelve, pero hay que preguntarse por qué vuelve, porque a lo mejor esa víctima está siendo maltratada psicológicamente y llegan a un punto que... Da igual que vayan a terapias. Ellas se creen que tienen que estar al lado de él por dependencia económica, porque piensan que no van a salir adelante con sus hijos y no van a tener un techo para sus hijos. Entonces, bueno, al final ellas no quieren ayuda porque están maltratadas psicológicamente. Yo conozco el caso de hace muchos años, hace 20 años, Isabel Ginas, que era una directora de hotel, lo digo porque le puede pasar a cualquiera. Era una mujer formada, directora de hotel, tenía equipos a su cargo. Su marido casi la mata, le pasó como a ti y describía esa sensación de las puñaladas en el cuerpo tan gráficamente y tan sentidamente como tú, Vanessa. Y ella, cuando salió de aquello y el maltratador y el casi homicida estaba en la cárcel, fue directora general de la mujer. Ella fue, digamos, la otra parte de la barrera. Terminamos de entender... los que no hemos tenido ese tipo de violencia física, terminamos de entender a la mujer víctima de violencia de género, tú que has estado tanto tiempo con ellas. No, para nada, no se entiende. Ya. Hay un vacío ahí que no se entiende. ¿Qué nos falta? Meterse en el papel y mucha formación. Ya. Mucha formación y meterse en el papel. No se puede juzgar a nadie porque a lo mejor la persona que tienes a tu lado lo está sufriendo y nadie lo ve. Y a lo mejor otra persona con sus ojos sí lo ve, por la experiencia. Fíjate, Vanessa, que estábamos comentando la semana pasada que se produjo ese pico de esos que hay de vez en cuando, que se acumulan asesinatos directamente, ¿no? Y estábamos ahí todos conmocionados y tal. Justo la semana pasada se publicó un informe, un estudio, un barómetro de la juventud en España, según el cual uno de cada cuatro chavales jóvenes, quiero decir hasta los 30 y pocos años, creen que lo de la violencia de género es un invento. Yo estoy seguro que hasta ahora pues habrá más de uno y más de dos, y más de una y más de dos, escuchando la radio. No sé, ¿se te ocurre decirles algo? No sé, para la reflexión, no sé, en fin, lo que sea. Que reflexionen, porque ahora mismo se están dando casos, ¿no sabéis? Aquí en Vigo, los casos de adolescentes y brutales de no lleves ese pantalón, el maltrato no existe, vosotros sois para nosotros, los insultos, la tecnología, los móviles ahora mismo está siendo un arma destructiva para los adolescentes, tanto para menores como adolescentes y como gente entre 20 y 30 años, y tienen que formarse. Ellos no ven esto como una gravedad, lo ven como
Yo te insulto, tú me insultas, yo te doy un empujón, yo te doy otro empujón. Eso no lo ven como maltrato. Te llaman loca, ¿tú qué dices? Estás metida en esa mierda, sácate de ahí. Yo creo que tienen que haber más formaciones, tanto en los centros de estudios, institutos, universidades, todo. Vanessa, has hablado de tus hijos. No sé si son también hijos de tu maltratador. Bueno, es un dato confidencial, evidentemente, si quieres compartirlo. ¿Y de qué manera tú, como víctima y como educadora y experta, crees que puedes educarlos para que esto no se repita en su generación? Pues mira, no tengo ningún problema en decirlo. Él no es el padre de mis hijos. Mis hijos de las 2 veces han estado allí. Ellos saben desde hace muchos años que yo trabajo en esto, siempre les explico todo lo que puede pasar, les enseño, pero está en sus manos. Yo por mucho que les diga, hijos, esto no es normal, no lo normalicéis, tenéis que, al final todo queda en manos de ellos. Cuando has dicho las 2 veces estaban ahí, es que fueron testigos de las agresiones. No fueron testigos de la agresión, en ninguna vez fueron testigos. La niña solo fue testigo de los insultos en casa, pero de las 2 agresiones él lo hizo bien. Sabía perfectamente que mis hijos estaban en casa a esa hora. Vanessa, desde tu experiencia como mediadora, supongo que habrás recibido en estos 15 años a muchas Vanessas, o sea, a mujeres que le ha pasado exactamente lo mismo que te ha pasado a ti. La Vanessa mediadora, ¿qué le dice? ¿Qué es lo primero que le dice a la Vanessa agredida? Tranquila, todo es un proceso, de aquí se sale. Oye, ¿y tú quieres seguir como mediadora? Sí, y a muy corto plazo. Tengo muchas cosas en mente, mi abogada está aquí también, tenemos muchas ideas para hacer y yo voy a seguir acompañando a esas mujeres y dándole voz a esas que no están y a las que tienen que denunciar, que para eso estamos aquí, para ayudarlas. Pues nada, Vanessa Alonso, oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana a compartir una parte de tu vida, que segurísimo que servirá de ayuda de lección a mucha gente. Cuídate mucho gracias. Y un abrazo, de verdad. Muchas gracias. Chao. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda, no me ve. Hay que seguir picando piedra, pero mucha piedra, ¿eh? Sí, además el pero testimonio como los de Vanessa son doblemente valiosos porque porque sabe de lo que está hablando desde las 2 partes y eso no es tan frecuente. Y también para que la vergüenza, que de verdad que yo creo que incluso sigue existiendo, ese estigma, ¿no? De yo me he dejado maltratar, sobre todo en determinados estratos sociales. Sensación de fracaso, ¿no? Sé de lo que hablo. Sí. Cambie de bando, o sea, tanto en las agresiones y también en el maltrato continuo, silencioso, insidioso, el maltrato, la luz de gas, no eres una inútil, el desprecio, el no vales para nada, de dónde vienes, todo ese tipo de señales que todo el mundo desde fuera las ve y tú no. Y la conciencia colectiva, ¿no?, de la que hablaba Vanessa, que yo creo que ahí todavía tenemos mucho que transitar, porque cuando ETA mataba a 40, 50 personas cada año, ETA y el terrorismo era el primer problema en la percepción de los españoles, cuando preguntaba el CIS. Hace tiempo que no veo la lista de la preocupación de los españoles en el CIS, pero nadie negaba en el discurso público que no existiera el terrorismo. Ya, no, pero es que claro. sin negarlo, Francino, en la lista de las preocupaciones de los españoles aparecía en la tabla media-baja. Sí. Media-baja, en el puesto 20 y tantos. Es decir, nosotros tenemos aquí un discurso comprometido y creo que formamos parte de ese grupo de personas que tiene sensibilidad ante este problema, ¿no? Pero esa sensibilidad yo creo que dista mucho de ser una sensibilidad cierta, es así. colectiva. Es así.
Es verdad que en un momento determinado se coló esta frase tan nuestra en la agenda informativa. Es verdad. Pero yo creo que también estamos en una meseta. O sea, nos hemos acostumbrado y solamente cifras tan escandalosas y tan dolorosísimas como las de la semana pasada nos da un meneo y nos despierta un poco. ¿Cuántos titulares vimos a 4 o 5 columnas? Ninguno. Sobre ese esos 3 asesinatos. Es que no los vimos y, sin embargo, vuelvo a repetir, cuando ETA mataba a una persona, lógicamente, sin duda era noticia de portada y tenía un tratamiento informativo muy relevante, ¿no? Nos lo tenemos que hacer mirar y eso, aunque sigamos haciendo y profundizando en esto, seguramente no acabemos con el problema, ¿no? Pero esa parte del problema nos la tenemos que hacer mirar. Propongo un cambio de tercio. Venga. Que a lo mejor os va a sorprender un poco. Yo quiero hablar de Franco. Bueno. Sí. 1000 años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina, pero da adivinanza. Escuché con atención. Eso tiene mucho nombre. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid campeador. Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol. El coño de la Bernarda y un dentista de León. Y Celia Gámez, 50 años de la muerte de Franco y esta canción de La Mandrágora, cada vez que la escuchamos en la radio, de verdad que es un auténtico gustazo, al menos para nosotros. Hoy vamos a hablar con alguien que un día decidió meter a Franco en una nevera, después recuperar los chistes de la dictadura, algo más tarde un Ninot del Rey, del de antes, la Capilla Ardiente de Picasso, y en la última feria de Arco, en la última edición de Arco, un lavavajillas preparado con 17 platos estampados con las caras de los principales líderes de la ultraderecha mundial, tipo Giorgia Meloni, Javier Milei, Donald Trump, Santiago Abascal, representante español. Ahora el padre de todas las ideas, el artista que ha hecho estas cosas y más, va a organizar un partido de fútbol con la cabeza de Franco. Así como suena. Eugenio Merino, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Un partido que se va a disputar este próximo jueves, pasado mañana, en el Festival Ex Abrupto. Sí, efectivamente, es un partido que está dentro de un proyecto más amplio en el que estoy colaborando con un colectivo americano que se llama In Decline, y realmente empezamos el proyecto con la cabeza de Trump en la frontera de México, ¿no? En Tijuana, y la idea era plantear un partido de fútbol con migrantes mexicanos, que es uno de los colectivos más atacados por las políticas de Trump. Uh-huh. Y en ese vídeo se podía ver un partido donde lo único que se hacía era pegar patadas de fútbol, ¿no? Patadas a la pelota. No había como dos equipos que luchaban, sino que eran dos equipos que se lo estaban pasando bien, ¿no? ¿Qué son, jugadores voluntarios? ¿Te puedes apuntar a eso? Sí, a ver, en esta edición lo que hemos hecho es buscar gente que quiera colaborar, que sepa jugar al fútbol. Uh-huh. Y que, que sea antifascista, por supuesto, porque si no, no tendría sentido el partido. Este partido se enmarca dentro de la Copa del Generalísimo. ¿Pero exactamente qué es? Bueno, el tema, claro, es que el fútbol, como lo que es la Copa del Rey, la primera es en 1903, luego durante la República tomó el nombre de la Copa de la República, y en el año 40 el fútbol, el campeonato se convirtió en la Copa de Su Excelencia el General Franco, ¿no? Y
se transformó en la Copa del Generalísimo, ¿no? Y bueno, pues nos parecía que era un título muy potente también porque realmente el cambio de nombre a la Copa del Rey otra vez se establece en 1976, ¿no? Y claro, ya estaba gobernando el rey, ¿no? Con lo que ahí hay un juego, ¿no? Con una continuidad del régimen a través de la figura de Juan Carlos I, ¿no? Entonces, bueno, un juego conceptual. Oye, ¿y este partido dónde se va a disputar y en qué ámbito? Bueno, el festival, claro, el origen es que el festival me invita, yo le planteo este proyecto que tenemos con Indecline y hago un poco una investigación de qué es lo que tiene el pueblo, ¿no? Como siempre hay lugares de memoria y en este caso lo que tiene son unas trincheras que estuvieron activas en el año 39, ¿no? Que están al lado de las cuevas del Tol, que son cuevas prehistóricas, ¿no? Estamos hablando del municipio de Moyá, ¿verdad? Eso es, perdona, sí. Y claro, la idea era, contextualizar muy bien el partido para que, para que no sea solo una cosa divertida, que lo es, sino que además, es una lección de memoria también, porque nos está explicando que ahí, en la batalla que es jugar al fútbol, también estuvo la batalla real, ¿no? Y estuvo, hubo muertos y de hecho nosotros lo que recuperamos también son balas, ¿no? Que estaban que se recuperaron en la arqueología de la trinchera para exponerlas, exhibirlas junto con la cabeza cuando se proyecte también el vídeo, ¿no? Francisco, voy a ser abogada del diablo. A mí Eugenio. Ay, perdona. ¿En qué estarías pensando? En Franco. ¿En qué estarías pensando? Estaba pensando en Franco, Eugenio, perdóname. Voy a ser un poco, voy a ir a la contra. A mí me incomoda esta iniciativa. Imagino que también pretende eso. No sé, y me imagino que también el arte también pretende provocar una discusión, un debate y una, darle otra vuelta de tuerca al asunto. A mí, llámame estrecha, me incomoda darle patadas a la cabeza de quien sea, aunque sea el mayor asesino, no sé. Claro, ¿entra dentro de vuestra proyecto esta incomodidad? Bueno, a mí no me incomoda, desde luego. Me parece que también hay que entender el campo de la metáfora y de las figuras literarias. O sea, quiero decir que estamos delante de un juego con una pelota de goma. O sea, también hay que recordar que estamos convirtiendo en realidad algo que no es más que una metáfora, ¿no? Sí, el arte está en esos límites. El arte, yo siempre cito a Terry Eagleton, ¿no? Que tiene una frase que a mí me gusta mucho cuando dice que cultura es morder la mano que nos da de comer. Y luego hay otra que me gusta mucho, que es de Bertolt Brecht, que dice que a las dictaduras no se las combate, sino se las ridiculiza, ¿no? Entonces, en este proceso que es muy largo, ¿no? Porque como estabais hablando antes, empieza con Franco en la nevera. También hemos jugado con el humor el humor clandestino, ¿no? Los chistes que se contaban en la dictadura, y en este caso es otra manera también de cuestionar la realidad en la que vivimos y que patear la cabeza de Franco la tenemos que entender como es, que es un juego, pero algunos la hubieran querido patear. O sea que también entiendo que cuando Eric Cantona hace 30 años salta y hace la famosa patada voladora contra el hincha neonazi, creo que todo el mundo no solo lo aplaudió, sino que hoy se le considera mucho más allá de un jugador de fútbol, un ciudadano ejemplar, ¿no? Entonces, ¿es una apología a la violencia? Por supuesto que no, pero las apologías de la violencia las encontramos todos los días en los medios de comunicación. Entonces, cuando estamos haciendo una acción relacionada con el arte contemporáneo que implica el juego, hay que irse al juego, no elevarlo a algo que realmente no es. Pero entiendo que puede existir esa incomodidad porque también las sociedades en las que vivimos cada vez son entroca un poco con lo que hablábamos de las juventudes, ¿no? Que como la extrema derecha está penetrando, ¿no? En el tejido democrático para
para hacernos dudar de muchas cosas, ¿no? Yo cuando hago con esta acción que vamos a realizar en Moyán, no me puedo imaginar que fundaciones de tipo extremistas pues van a denunciar, pero eso no me tiene que parar para decir, oye, vivimos en una sociedad donde la libertad de expresión y de creación está por encima de cualquier fundación o organización de fanáticos religiosos, como puede ser el Yunque, que intentan coartar la libertad de los artistas, ¿no? Entonces, ¿incomodamos? Yo creo que no, al revés. Estamos estableciendo los límites de la libertad de la democracia, ¿no? Bueno, yo definitivamente soy una estrecha, pero no es... sí me parece bien. Está muy bien, está muy bien. Sí, yo defiendo absolutamente el derecho y además entiendo perfectísimamente el mensaje, pero es verdad que, dicho esto, no sé, me parece que la violencia también utilizada como ariete y utilizada como ridículo tiene su valor, pero no sé, me sigue incomodando ver a alguien patear la cabeza de alguien. A mí lo que me agrada o lo que valoro es que se utilice el arte para luchar contra el fascismo o contra la extrema derecha, ¿no? Porque esto que decías, ¿no? Que vivimos en una sociedad que cada vez no podemos decir menos para que no moleste al de al lado, pero claro, esto no es una cuestión de molestia, esto es una cuestión de combatir y de defender unos principios democráticos y que también os impliquéis los artistas. Yo esto lo aplaudo y lo valoro y te doy las gracias. Y no es por comparar, pero a lo mejor sí que es por comparar, pero ¿en qué nivel de incomodidad situamos que alguien reivindique públicamente la vida y obra de Franco con que le pegue patadas a un balón de goma? Oye, que no voy en contra de ti, Luz, lo pongo aquí. Pero estoy en minoría. No, pero si no pasa nada, pero si para eso estamos. Por cierto, de lo que te vas a liberar, Eugenio, ya no te va a poder denunciar la Fundación Francisco Franco, porque lo hicieron 2 veces, palmaron las 2 y ya no pueden una tercera. Por la misma causa. Por la misma. Efectivamente, la sentencia reflejaba perfectamente que esa misma cabeza no podía ser denunciada 2 veces. De hecho, la segunda denuncia, que es en la que me denuncian por el punching ball, que se podía pegar, o sea, quiero decir que también es... Claro, yo siempre he hablado, cuando hablábamos de este tipo de obras, ¿no?, donde el espectador puede ver cierta violencia, también son actos personales, donde uno también, son obras catárticas, donde uno... pues oye, el que haya sufrido directamente la represión franquista tendrá todo el derecho de pegarle a un muñeco, digo yo. Y eso es una terapia contemporánea, donde, pues a falta de justicia y reparación, uno puede dedicarse a pegar a un muñeco. Es que si ya no tuviéramos esa libertad, sería bastante triste. Y me estoy acordando además del tema de la ofensa, que ha sido un tema muy importante en los últimos años, por el tema de este libro de los ofendiditos, ¿no? Sí, los ofendidos siempre han sido la Iglesia y la extrema derecha, y le dieron la vuelta en un determinado momento cuando las minorías y cuando los grupos racializados empezaron a molestarse por unas políticas completamente racistas, ¿no? Entonces, el término ofendidos está en debate también. Eugenio, además vais a hacer historia en la historia del fútbol, porque va a ser el primer partido en el que el lanzamiento de una falta sea realmente un golpe franco. Hombre, pues sí. Y que no falte el humor, porque realmente este juego que tiene su componente de memoria, pues también está pensado para que en un pueblo, en la fiesta del pueblo, se convierta en un acto divertido, donde no se utilizan animales, donde no se pega a nadie, donde realmente, si lo vemos bien, es la única fiesta de pueblo donde no se agrede a nadie. Pues nada, Eugenio, ya sé que no es un partido, pero que gane el mejor, y que lo paséis bien.
Y que lo paséis Impresiona, bien. Impresiona la cabeza. Sí, no, de sí, Franco. he visto la imagen. Sí, está muy bien con sus Pues gafas nada, y su muchas bigote y gracias a esas cosas. vosotros y nada. Cuídate gracias. mucho, Eugenio. Un abrazo. Gracias. Oye, pues Abrazo. mira, hoy a propósito, qué bien esta conversación y esta Sí, discrepancia. sí, bueno, está muy y- bien. Pero yo entiendo lo de la incomodidad, ¿eh? Sí, Lo bueno, entiendo y lo no- valoro. no lo sé, entiendo y creo lo valoro, que pero bueno. una cosa es la libertad de expresión, Sí, sí, obviamente, claro, claro. Y evidentemente no la ofenda. Yo no me siento ofendida para nada. No. A mí simplemente ¿Te incomoda? sí, me incomoda, Te incomoda, ver a ya alguien está. patear. Fíjate, Es una el performance, linot sí, indultat, quizá, o sea, el linot de las hogueras, fíjate, quizá por mi cultura alicantino-valenciana, Ya, ya. pues lo tengo más asumido. Pero el hecho de ver patear una cabeza, aunque sea un muñeco hiperrealista, que por otra Ya. parte es esa pelota, a mí me incomoda. Nos incomoda Sin seguramente ser yo porque... franquista ni nada de eso. No, no, ¿Sabes por qué nos incomoda? Porque hoy estamos viendo patear cabezas todavía, ¿no? Y recomendamos hoy el Acontece de Nieves con Costrina, que es muy interesante también. Oye, palabra del día, ¿qué, Isaías? Bueno, pues ¿Te exabrupto ha llamado podría la ser. atención el nombre del festival? Me ha llamado muchísimo la atención, sí, sobre todo porque lo escribían en dos palabras, ex abrupto, y a Ex partir de ahí hemos abrupto, empezado a investigar. Exabrupto, junto, separado. Vamos. La palabra del día con Isaías Lafuente. Bueno, pues todos sabemos que con la palabra exabrupto nos referimos a una salida de tono, ya sea un arrebato verbal o un gesto o un ademán inconveniente. Su etimología podría llevarnos al equívoco, porque abrupto ya es eso, ya es algo áspero, violento, rudo o destemplado, por lo que al añadirle el prefijo ex, que nombra lo que fue y ha dejado de ser, pues hablaríamos de algo que fue áspero, pero que ya no lo es. Pero es que resulta que ese ex también interviene en la formación de algunos derivados de palabras en castellano sin una significación precisa o con una intención enfática. Así sucede en exabrupto como en exclamar, que no es dejar de clamar, sino hacerlo con más fuerza todavía. Bueno, la palabra exabrupto entró ya en nuestro primer diccionario, en 1732. Se mantuvo hasta finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX desapareció abruptamente. Y entonces registraron los académicos la palabra seccionada, ex abrupto, escrita separadamente, como una locución, y en 1956, siglo y medio después, aunque mantuvieron los académicos esa locución, el diccionario también recuperó el sustantivo. Así que hoy tenemos dos exabruptos en el diccionario con un ligero matiz en su significado. Con el sustantivo exabrupto, todo junto, nos referimos a una salida de tono, a una grosería, una brusquedad, una incorrección, y con la locución adverbial exabrupto nos referimos a lo que se hace de repente, de improviso, súbita e inopinadamente. A veces bruscamente, es verdad, pero no siempre es así. Está generando debate, ¿eh? Lo Sí, de, tengo el WhatsApp lo de jugar, a tope. jugar al fútbol Tengo con el un balón WhatsApp a como si tope fuera la cabeza con de Franco. Están entrando aquí mensajes de amigos. Hay de estrecho, no estrecho. No estrecho, está muy bien. Hay de pues, todo. Pero Yo está creo muy que bien, está muy bien, sí. Bueno, esta música que suena, Gabinete Caligari, esta la escucha o la suele escuchar o le gusta escucharla a nuestro siguiente invitado, que nos conecta con un fenómeno muy de este comienzo de verano y de vacaciones, que es este fin de semana anterior, la primera gran operación salida, coger el coche, bueno, coger el coche quien lo tenga, porque desde hace años se puso de moda y hay miles de personas que lo utilizan, lo de compartir coche, en plataformas como por ejemplo BlaBlaCar.
que hace 10 años, 11, 12, cuando empezó, bueno, parecía que era una cosa de 4, una cosa insólita, y hoy se ha generalizado. Bueno, los datos, BlaBlaCar, por ejemplo, prevé registrar en los próximos días más de 130.000 pasajeros, que es una auténtica barbaridad. Hoy se asoma a la ventana alguien que lleva 11 años usando este servicio como conductor. ¿Qué dices? Bueno, se lo voy a preguntar. Jesús Rueda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Jesús, bienvenido, ¿qué tal? Lo primero, ¿el trayecto que haces es siempre el mismo o no? Bueno, el más habitual que hago es ir a Denia porque tengo allí una propiedad y suelo bajar muchos fines de semana. Eso es mi destino principal, pero vamos, eso no quita que si hago otros viajes, como recientemente he estado en San Sebastián, en Burgos, pues siempre que voy a salir de Madrid, si viajo solo con mi mujer, que tengamos un par de plazas libres, pues siempre ponemos para que alguien que le venga bien se acoja a nuestro viaje y nos acompañe. ¿Y a Gabinete Caligari les gusta a todos, a los que suben, o se lo preguntas antes? Sí, no lo pregunto antes, de todas maneras depende. Como mi mujer conduce medio camino y yo el otro medio, normalmente cuando vamos a Denia, pues ella pone su pincho, yo el mío va de un estilo, el suyo va de otro. Ella le gustan más las canciones más de corte latino, bueno. Pero bueno, perreo. Perreo. Pero, vamos, normalmente a los conductores les gusta más el de mi mujer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿y los viajeros que se apuntan con vosotros, qué tipo de perfil es? Pues curiosamente ha ido cambiando a lo largo de estos 11 años. Claro. Al principio eran más bien estudiantes de esa zona de ahí, ya te digo, de Alicante, que venían a Madrid a estudiar y volvían el viernes para sus casas y luego regresaban el domingo. O gente que estaba recién empezando a trabajar en alguna formación profesional y demás y venían para acá. Pero de 4 o 5 años para atrás lo que se nota mucho son más bien inmigrantes que no tienen trabajo allí en la zona esa y lo que dejan es la familia y vienen a Madrid a trabajar y luego el viernes se regresan otra vez para allá para estar el fin de semana con ellos. Ha cambiado un poco el perfil. Decía Francino antes que se ha puesto de moda. Yo creo que aparte de que se haya puesto de moda, pues básicamente son razones económicas, ya que bajas y subes tanto Alicante. No sé si sabes la película que de Alex de la Iglesia que se llamaba El cuarto pasajero, en el que se montaba una película, nunca mejor dicho, sobre un conductor de BlaBlaCar y lo que pasaba en ese habitáculo. No la he visto, pero me la han recomendado un par de pasajeros. La tengo que ver, pero no la he visto. Claro, yo quiero pensar que en tantos años, tantos viajes, tantos compañeros de coche, tendrás para una película, para un vídeo, para una serie. Bueno, tienes de todo. Normalmente la gente, lo que nos hemos aprovechado mucho, desde luego en la familia, es de conocer, al principio de ir hacia allá, de conocer la zona, porque obviamente todos los que viven allí te recomiendan cosas. Ahora nosotros hacemos un poco de informantes a los que van, ya les orientamos de lo que tienen que ver, compartimos ese tipo de informaciones, pero bueno, sí que hemos hecho buenas amistades también, porque al final son trayectos en los que coinciden luego más de una vez con los pasajeros, a veces ya te llaman y dices, mira, ¿vas a poner el anuncio para la semana que viene? Pues bueno, no lo sé todavía, entonces están un poco con prisas y te dicen, bueno, pues quizá el lunes o el martes te llamo para ver si lo pones antes de que te lo cojan otros, ¿no? Y tendrás, me imagino, Jesús, un montón de historias en estos 11 años. Cuéntanos una que te venga a la cabeza, algo así insólito, algo que te llame la atención. Bueno, desde luego, lo que siempre, ya lo conté, pero me parece que lo más gracioso es lo del tema del gato famoso. ¿El gato? Mira, sí, hubo un pasajero que me pidió en una ocasión que si tiene algún problema en llevar un gato de viaje. Yo le dije, aunque tengo perro, le dije, no me importa, te lo puedo llevar. Digo, ¿pero vas a viajar con él? Y me dice, no, viaja solo el gato. Digo, bueno, no, por mí en principio no hay problema. Pero la cosa se fue complicando un poco más, porque según se aproximaba el viernes, cuando llegó el viernes, tenía que recoger al gato, y entonces me dijo que me lo iba a traer una persona que le había comprado ese gato en la Sierra de Madrid y que me lo iba a traer y que como lo había hecho todo por internet, no se fiaba mucho, que no fuera un engaño. Y entonces el chico me dijo que le había hecho la mitad del pago y que el otro no se lo iba a hacer hasta que yo no le confirmara que el gato estaba allí conmigo. Hostia. Entonces, nada, pues me llamó, le dije que sí, que tenía el gato, vi el gato, que estaba en buenas condiciones. El dueño del gato no me lo quiso dar hasta que no hizo el pago, yo cogí el gato y me fui para Denia con él, ¿no?
ese me resultó muy simpático ese viaje, porque además tuvimos que dar de comer al gatito en el viaje, luego llegamos y el hombre pues se le había estropeado el coche y nos recibió como en medio del campo, que también para mi sorpresa fue un poco como, ¿esto qué es? Aquí un coche con unos warnings puestos ahí en medio del campo, esto me suena mal, es que del principio va a ser un rollo. Y no, luego era porque era el día de los enamorados y su novia quería regalarle el gatito, ¿no? O sea, su novia a su novia, ¿no? Entonces, bueno, muy bonito. Hiciste de Cupido. Qué historión, qué historión. Pues nada, sí, Jesús Rueda. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana, de verdad. Nada, un saludo, muchas gracias por estar un ratillo con vosotros. Venga, cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, chao. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La realidad supera ampliamente a la ficción. La historia del gato, del gato por encargo es el gato de viaje, es maravillosa. El gato solitario, siempre. ¿A ti lo de pegar patadas a un balón como la cabeza de Franco, te mola o no te mola? No sería lo que ahora mismo me llama más la atención. No sería, ya os he oído, ya os he oído. No sé si habéis comentado, pero hay una escena en la película El hombre que pudo reinar. Sí. ¿Os acordáis de que acaban jugando a polo con la cabeza de Sean Connery, ¿no? Es la cabeza de Sean Connery. Sí, creo que es la cabeza de Sean Connery porque Michael Caine es el que sobrevive. Sí, acaban jugando... spoiler. Bueno, ¿y en Todo por la Radio qué va? En Todo por la Radio tenemos Iturriaga, con el concurso de Iturriaga, tenemos especialistas secundarios, con Armán y con Íñigo, tenemos a Esti Gabilondo, tenemos a Emma Vallespinós, a Marta Estevez, tenemos todas las novedades, que en realidad no son novedades del discurso político, son reiteraciones. Muchas veces decimos en las noticias, el partido tal insiste en qué. Yo siempre me pregunto, bueno, si insiste, pues ¿para qué? Ya no es noticia si insiste, ya lo ha dicho, ¿no? Hay mucha dificultad, todos tienen mucha dificultad, comenzando por el gobierno y por el Partido Socialista, por supuesto. También el Partido Popular, que tiene este discurso muy indignado, en el que dice es intolerable la sospecha de que el Partido Socialista haya podido hacer lo mismo que nosotros. Es un discurso que tampoco es fácil, ¿sabes? Es un discurso que tampoco es fácil. Ya dijo Pablo Casado, en materia de corrupción no nos pueden dar lecciones, ¿no? Claro, es que a veces el lenguaje... Es como la frase histórica del expresidente del Barça, el Núñez, que decía el partido de la droga. ¡El partido de la droga! Contra, siempre contra. Muy bien, pues nada, pues todo esto y más en Todo por la Radio. Y yo con lo de BlaBlaCar me he acordado de una canción que se titula Sal de mis sueños y entra en mi coche. Oye, que a lo mejor para cerrar esta primera horita de ventana. ¿Tienes salidas, Pato? Sí, para casi todo. ¿Qué te pasa, Isaías? No, que he ido a confirmar el dato de la preocupación por la violencia de género. Es el puesto 34 entre las preocupaciones de los españoles. Sí, entre los que pregunta el CIS es el 0,1%. El mayor problema para los españoles es el paro, que sería en torno al 10%. Y por cierto, ahí tú le tenéis que preguntar por qué los equipos que acaban con medalla de bronce acaban todos felices y los que acaban con medalla de plata acaban siempre llorando, claro. Salvo él, sí. Que lleva viviendo de ello un montón de años. Les pasó a nuestras mujeres de la selección de baloncesto que hicieron un torneo maravilloso y acabaron las pobres pues llorando, lógicamente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.